Muy buenas a todos, yo soy Orni the Clown, trayéndoles un nuevo video al canal, un análisis al Leatherface del remake del 2022. Ya sé que a este personaje lo usé en el pasado, sin embargo, con actualidad el video donde hablo del personaje está hasta cierto punto desactualizado, y por ende, me veo en la necesidad de corregir todo lo dicho en ese video. Este video es para dos torneos respectivamente, siendo de los usuarios Kyoku Sanagi Productions y Grinolash Productions. Por supuesto que también le deseo suerte a mis rivales, los cuales uno de ellos no me esperaba que fuera el Valen, XD, como sea, le deseo suerte igualmente. Antes de empezar quiero aclarar que de por sí, aprovechando que reutilizaré a esta versión de Leatherface, no será necesario rehacer el top de personajes que no le ganan, explicando nuevamente las razones de por qué pierden contra el cara de cuero, puesto que de todas formas todo lo que mencionaré de Leatherface son datos que no mencioné en su primer análisis, por lo que rehacer y explicar de nuevo el top no será necesario. Aclarado todo eso, disfruten del video. Antes que nada voy a descartar su historia, puesto que no es el punto al que quiero llegar con el personaje, por ende, iré de una con sus capacidades físicas, e iniciando siempre con la fuerza, entre lo más básico, encontramos con que puede cargar su motosierra y correr con esta misma sin dificultad. Puede incluso arrojarla a buena distancia y con una mano. Con esta misma, puede atravesar y cortar diversas cosas, entre las cuales podemos destacar que puede cortar madera y tubos metálicos en un instante. De hecho, puede atravesar puertas metálicas con esta sin problema alguno. Pero esto es solo el comienzo, ya que evidentemente también puede causar un exagerado daño corporal, ya que, a lo estilo Mortal Kombat, lo más normal que podemos ver de Leatherface es verlo cortar personas por la mitad, ya sea de manera vertical u horizontal. Incluido, también puede cortar extremidades humanas como brazos, piernas, y evidentemente cabezas. Para darle por, y a pesar de ello, el personaje salió como si nada. Vale la pena aclarar que lo que hace interesante este Feat, no solo es el hecho de que salió sin daño alguno, sino que a diferencia de los otros que estuvieron presentes en el choque como Root, quien a pesar de llevar cinturón de seguridad, esta quedó inconsciente por el accidente, en cambio, Leatherface sin cinturón de seguridad, fue capaz de salir sin ninguna lesión, teniendo incluso energías para llegar a Karlov a pie. Aclarado eso, podemos calcular el Feat, aplicando claramente la masa por aceleración, teniendo como base el tipo de vehículo visto en la escena, el cual debido a falta de especificaciones, podemos basarnos en un modelo similar. Un Chevrolet Chevy Van, vehículo que tiene características similares con el visto en la escena. Ahora, este auto cuenta con un peso bruto de 4.355 kilogramos, y cuenta con una velocidad máxima de 150 km por hora, que es igual a 41 metros por segundo. Procedemos a llevar los datos a una calculadora, el peso del vehículo, sumado a los metros por segundo, lo que nos da un resultado de 178.555 newtons, que es igual a 18.207 kilogramos. Sin embargo, cabe aclarar de que el Feat sí debe reducirse, ya que como tal, hablamos de un accidente, más de no un atropellamiento, pues, el hecho de que Leatherface haya salido como si nada de dicho choque, tampoco es como que haya recibido de llano el impacto, por lo que el Feat será reducido a la décima parte, siendo ahora de unos 1.820 kilogramos, que redondeando, serían unas imponentes 2 toneladas de aguante, dando que Leatherface ostenta una resistencia de nivel muro. Pasando ahora sí con las durabilidades del personaje, y empezando por el tiempo que puede estar activo, pues sin duda es sorprendente, pues es de saber que puede recorrer grandes distancias a pie sin mostrar cansancio. Como ejemplo de esto, es que después del accidente, este se dirigió al pueblo de Karlov a pie, y al llegar no se mostró agotado, aun cuando el punto de partida y el pueblo eran muy distantes, 80 kilómetros para ser específico. Y recuerden esto porque nos servirá para determinar algo con la velocidad del personaje.
Volviendo con la durabilidad de aguante, el personaje también se mostró lo suficientemente durable para combatir a rivales como lo fue Richter, alguien quien dio su mejor esfuerzo para poder vencer al Cara de Cuero, y al final, es Leatherface quien terminó ganando sin ningún signo de cansancio, y todavía con energías para seguir atacando. De una manera rápida, evade un escopetazo de Sally, para luego meterse en un callejón, y cuando Sally apunta para seguirlo atacando, Leatherface ya había recorrido la gran distancia del callejón para evitarla, esto en tan solo segundos. Pero dejándonos de rodeos, la manera más exacta en la que determinaremos la velocidad de Leatherface, es usando su mejor Feat, el cual mostraría cuando después de choque, el personaje va rumbo al pueblo de Harlow nuevamente, llegando en poco tiempo a pesar de la enorme distancia que ya había recorrido la camioneta. Si recordaran, les mencioné que recordaran el dato, que desde el punto de partida de Leatherface hasta Harlow, fue una distancia de 80 kilómetros, pues eso es justo lo que usaremos para calcular este Feat, ya que en la peli, se menciona que los sheriffs que murieron a manos de Leatherface, tenían un radio de 80 kilómetros, desde donde estaba la camioneta hasta Harlow. Luego de eso, tomamos en cuenta el tiempo que tardó en llegar, el cual fue un total de 5 minutos y 20 segundos desde el punto de partida que lo vimos de un timo, apareciendo fuera de cámara hasta la escena donde Melody y Dante estaban en su casa. Luego, dividimos los 80 kilómetros de distancia con los 5 minutos y 20 segundos que el personaje tardó en recorrer esa cantidad de kilómetros, dándonos un total de 15 kilómetros por hora, que finalmente nos da 4 metros por segundo. Ahora es de tener en cuenta un par de cosas, siendo la primera el hecho de que en el pueblo habían una buena cantidad de turistas inspeccionando el lugar, y para poder llegar a su casa tuvo que haber pasado desapercibido ante la cantidad de personas que ya hacían ahí, las cuales estaban esparcidas en el pueblo, y para evitar ser descubierto por la sangre en su cuerpo que lo delataba, tuvo que ingeniárselas para poder evadir a esas personas, y llegar a su casa en el tiempo ya establecido, por lo que un doble de esfuerzo físico ante esto no sería descabellado, siendo ahora unos 8 metros por segundo de velocidad. Sin embargo, esto puede llegar a más, pues, es de tener en cuenta que el personaje no solo tendría que lidiar con el hecho de no ser visto por la gente para llegar a su casa unidad de hacer algo, por lo que con todo esto, podemos doblar los 8 metros por segundo, lo que finalmente nos da un resultado de 16 metros por segundo, dándonos con que Leatherface ostenta una velocidad, por muy poco superior a la máxima de un humano, acá Leatherface siendo finalmente de una categoría sobrehumana en velocidad. Hablando del intelecto del personaje, a diferencia de cualquier otra versión del Cara de Cuero, este es un gran estratega a la hora de cometer sus asesinatos, pues de primeras encontramos con que es un personaje muy precavido, pues siempre se asegura de que sus víctimas estén muertas para evitar un problema futuro. Para ser alguien de gran tamaño, es bastante sigiloso, pasando incluso cerca de sus víctimas sin que sea escuchado. Mejor aún, pudo evadir a un pequeño puñado de personas, sin que ninguna se percatara de su presencia para llegar a su casa. Es bueno aprovechando el ambiente para cometer sus asesinatos, cosa característica de cualquier Leatherface. Vale la